Bueno, Dios les bendiga, amada iglesia. Bueno, el título que le puse al tema de hoy es Atiza el fuego espiritual. Es una palabra poco usada, pero es una palabra campestre que mi hermano Eduardo lo debe conocer muy bien. Antes, me acuerdo cuando me crié en el campo, mis padres me mandaban a atizar el fuego, ¿no? Y créame que está en el diccionario esa palabra. Atizar es remover el fuego o añadir combustible para que arda más o aviva el fuego, ¿no? Entonces, vamos a ir al Levítico. ¿Me están escuchando bien, verdad? Bien, vamos a ir al Levítico capítulo 6, versículo 8 al 13. Basado en esa palabra vamos a desarrollar esta enseñanza. Que el Señor traiga para la iglesia lo que trajo para mí cuando preparaba este mensaje, esa exhortación de cómo debemos vivir los hijos de Dios, los creyentes, la amada iglesia del Señor. Antes quiero orar para que el Señor sea el que nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder expresarnos. Amado Señor, Padre eterno, te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Padre Santo. Entendemos, Señor, que tus misericordias se han renovado en esta mañana, por eso está todavía la oportunidad dada por el Señor para la iglesia de que podamos compartir el evangelio para nuestra edificación y también para enseñanza de aquellos que no conocen la palabra, de aquellos que no conocen el evangelio. Que el Señor nos capacite cada día más, pero que también nos ayude el Señor a no estar acomodados, a no estar indiferentes, a estar siempre predispuesto a llevar el evangelio. Para eso también estudiamos, para eso también el Señor nos da la oportunidad de conocer doctrina en diferentes arcas, con las enseñanzas que recibimos directamente de tu palabra y dada por el Espíritu Santo, para capacitarnos, prepararnos, para que podamos también compartir con aquellos que están en las tinieblas y que no conocen al Señor. Ayúdanos como iglesia, Padre, a crecer. Ayúdanos como iglesia, Padre, a no estar ociosos, a no estar indiferente, indolente en lo que está sucediendo en este mundo, Señor. Que todo esto, Padre amado, que tú nos vas a hablar, sea para nosotros una exhortación a estar encendidos, a estar siempre preparándonos para tener comunión con el Señor en primer lugar y también tener comunión con los hermanos y también, Señor, ser portadores del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos toda la gloria y la honra, Padre Santo, porque eres digno, Señor, de ser exaltado, porque no hay Dios fuera de ti, no hay Dios como tú, Padre. Gracias, la iglesia te alaba, te glorifica y te exalta, oh Dios. Padre, usa la vida de este siervo inútil. Estoy aquí, Padre, para compartir tu palabra. Que sea de edificación tu palabra en esta mañana. Que cada hermano tenga el corazón abierto, los sentidos abiertos por el Señor para discernir lo que tu palabra nos va a hablar en esta mañana. Te pedimos todo esto, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Levítico, capítulo 6, versículo 8, donde habla la ley de los sacrificios. Dice, habló aún Jehová a Moisés, diciendo, manda a Aarón y a sus hijos, y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo.
Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13, mis hermanos. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. No se apagará. Versículo 13. Eso es la ley del holocausto. Holocausto significa que debía ser quemada la víctima completamente. La víctima, el animal, era sacado el cuero del animal y quemado completamente sobre el altar. Eso significaba el holocausto, distinto al sacrificio. El sacrificio había una parte que se comía y lo demás era quemado, pero el holocausto era la víctima completamente quemada. Y eso nos lleva también a Primera de Tesalonicenses, cuando hemos visto acá en el versículo 13 que dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y en en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis al Espíritu. Eso es para la iglesia, para cada uno de nosotros. No apaguéis al Espíritu. Así como hemos visto en Levítico 6:13 que el fuego debía arder continuamente, así también en nosotros ese fuego, la pasión, eso que nosotros sentimos por el Señor, cosa que Él ha colocado en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestro corazón, ese fuego no debe ser apagado, mis hermanos. Vemos que la ley del holocausto del Antiguo Testamento, el fuego entonces jamás se debía apagar. ¿Por qué? Porque esa ley, mis hermanos, apuntaba a Cristo y a su sacrificio. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y el Señor dio toda su vida sobre ese altar. Él se entregó voluntariamente y completamente por su amada iglesia. Esa es la ley del holocausto, mis hermanos, y vamos a ver 4 lecciones en esta enseñanza. Primero vemos que el sacrificio de Cristo en la cruz fue definitivo, fue perfecto y fue eficaz, mis hermanos, porque el Cordero de Dios es santo y perfecto y su sacrificio fue eficaz. La persona eficaz, dice el diccionario, consigue los resultados esperados de forma satisfactoria. Y vaya que el sacrificio de Cristo ha satisfecho la justicia de Dios. Quedó satisfecho el Señor por ese holocausto, por ese sacrificio. Por eso que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros los escogidos de Dios. Un sacrificio entonces definitivo, perfecto y eficaz. Pensemos, hermanos, que usted y yo, la amada iglesia del Señor, no fue
redimida por sangre de algún animal, sino por la sangre preciosa de Jesús. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación. Ese cordero es el cordero de Dios y por eso es perfecto. Hebreos 9:12 también nos muestra eso, ¿no? Fue ese holocausto del Señor Jesucristo que nos trajo, mis hermanos, eterna redención. O sea, que fuimos librados, rescatados de nuestros pecados, mis hermanos. En la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 2, en el versículo 14, nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso fue lo que el Señor determinó y ese fue el propósito por el cual el Señor se dio a sí mismo. Y nosotros debemos dar gloria a Dios siempre por el privilegio que tenemos, por gracia de ser parte de la iglesia, de ser parte del cuerpo del Señor, de ser parte del pueblo santo de Dios. Ese plan de redención que inicia con el Padre, mis hermanos, que lo ejecuta el Hijo y que lo aplica el Espíritu Santo. Una obra trinitaria de nuestro Señor en lo que es no solo en la creación, sino también en nuestra redención, mis hermanos. Segundo, todos los que son purificados por el sacrificio de Cristo son constituidos sacerdotes, varones. Amados hermanos, fuimos constituidos sacerdotes. Levítico, como hemos visto, y todo el libro del Levítico está hablando también de los levitas y todo eso, obviamente. Solo los levitas, los descendientes de la familia de Aarón, solamente ellos podían ser constituidos sacerdotes. Pero en Cristo, hermanos, todos nosotros somos constituidos sacerdotes. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, somos nosotros un reino de sacerdotes. Gracias a Dios, somos sacerdotes del Señor. Ser sacerdote significa que debemos vivir para su gloria, hermanos. Tener una vida de adoración, adorarle en todo lugar y en todo tiempo. Sacerdotes significa que fuimos separados por Dios. Así como la tribu de Leví fue separada de las otras 11 tribus, fue separado con el propósito de ser los que cuidaban el templo, de ser los que sacrificaban los sacrificios, los holocaustos.
de ser los que se iban a encargar de todo lo concerniente a los rituales en el templo. Así nosotros, como sacerdotes de nuestro Dios, fuimos separados, es lo que significa la palabra santos, para interceder también, es una función de los sacerdotes, interceder por los hermanos, interceder por el pueblo del Señor. Dice también, lo vemos en Apocalipsis 5:10, que dice, y reinaremos sobre la tierra, reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Todo eso lo ha conseguido el sacrificio perfecto, completo, total, perfecto y eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, el corazón del creyente es el altar de Dios, mis hermanos. Es el lugar de su habitación. Primera de Corintios 6:19, Pablo hace una pregunta ahí. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso no debemos ignorar nunca, no debemos olvidarnos nunca, mis hermanos, que nuestro cuerpo, que fue purificado y que nuestro interior fue transformado totalmente, es para ser templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No olvidemos eso, iglesia. Somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. El versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nosotros somos templo del Espíritu Santo y no es nuestro el cuerpo, sino que ya le pertenece a nuestro Dios, donde Él ha hecho morada en el corazón del creyente. El Espíritu Santo ha hecho morada en el corazón de aquellos que han sido regenerados, limpiados, purificados, salvados. El Dios Espíritu Santo que mora en el creyente, Él es simbolizado, mis hermanos, por el fuego. Juan el Bautista dijo en Mateo, capítulo 3, versículo 11, dijo, Él, hablando de Cristo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esto es lo que tiene, la pregunta sería, ¿esto qué tiene que ver con lo que Pablo decía, no apaguéis al Espíritu? Porque eso es lo que hemos visto en 5:19, que Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué tiene que ver todo esto entonces? De que somos nosotros fuego. Hay fuego en nosotros, dado por el Espíritu Santo. Esto significa, hermano, que así como en el Antiguo Testamento el fuego no debía cesar y que tenía que ser alimentado, como lo hemos visto, tenía que ser alimentado todo el tiempo. Es lo mismo cuando hablamos de el matrimonio, mis hermanos, que decimos que ese fuego de la pasión no debe apagarse. Hay una tarea, hay una responsabilidad en el creyente de estar avivando o atizando, como dije, el fuego espiritual con relación al matrimonio y con relación también, por supuesto, a nuestra comunión
que debemos tener con el Señor. Estar siempre, siempre con el fuego encendido, mis hermanos. Y no olvidemos también nosotros los varones, que somos sacerdotes de nuestro Dios. Tenemos una responsabilidad también, por eso hablamos del matrimonio también, que debe ser, no deben faltar esos condimentos que día a día debemos colocar ahí, y es avivar ese fuego, esa pasión, para que eso no se apague. Por eso vemos tantos divorcios, mis hermanos. Entonces no debemos divorciarnos también nosotros de la comunión con el Señor. No debemos perder eso, mis hermanos. Nosotros también no debemos perder nuestro fervor espiritual, mis hermanos, porque Dios habita en nosotros, lo hemos dicho. Somos templo del Espíritu Santo, por eso debemos atizar el fuego, por eso debemos volver, mis hermanos, al primer amor. Eso, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis 2, versículo 4 y 5, hablando de volver al primer amor. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno porque Él nos está siempre exhortando a que volvamos otra vez, volvamos a encendernos, volvamos a avivar el fuego, a atizar ese fuego, a no apagarnos, hermanos queridos. Es lo que vemos en el mensaje del capítulo 2 de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Dice el capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti, dice Jesús, que has dejado tu primer amor. Eso pasó, dejaron, o sea, a Cristo. Pero tengo contra ti, dice el Señor, había eso que Dios estaba viendo que faltaba en la iglesia de Éfeso. Puede haber doctrina, puede haber un montón de movimiento, puede haber un templo hermoso con todos los lujos, puede tener de todo ese templo, pero no debemos descuidar el primer amor, que es el amor de Cristo, que ha llenado nuestros corazones cuando tuvimos ese encuentro con el Señor, en ese llamamiento eficaz que pudimos acudir a Él por el llamado del Evangelio y por la acción del Espíritu, que nos da la fe para creer y el arrepentimiento para vida eterna, y acudimos a ese llamado. Y queríamos contarles a todos lo que había sucedido en nuestras vidas, mis hermanos, esa experiencia tan hermosa, tan real que habíamos tenido con el Señor, ese encuentro con el Salvador como lo tuvo el gran apóstol Pablo. Y queríamos contarle a todos de ese nuevo romance, esa nueva relación con el Señor. Y estaba pasando eso en esta iglesia. Eso se estaba apagando, enfriando. Pero el Señor siempre viene con esa exhortación. El Señor siempre viene a la iglesia para decir, iglesia, cuidado, cuidado. Estás descuidando. Estás apagándote cada vez más. Tienes más tiempo para el celular, tienes más tiempo para la televisión, tienes mucho tiempo para el fútbol, tienes tiempo para un montón de cosas, para llenarte de noticias que no hacen más que bajonearte. Estás descuidando la palabra, estás descuidando la oración, estás descuidando la comunión con tu Señor. Se está apagando. Vuelve al primer amor. Apocalipsis, también lo vemos en Apocalipsis, un contraste acá en el versículo 19, un contraste con la iglesia de Tiatira. Dice Jesús a esa iglesia, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio
y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, que avivemos ese fuego espiritual y que comencemos a crecer más en amor, que es el combustible que nos debe llevar a crecer más en conocimiento, en sabiduría, también en servicio. Entonces, a la iglesia de Éfeso le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero vemos la iglesia de Tiatira, que el Señor le dice, tus obras postreras son más que las primeras. Entonces debemos crecer, como dice Hebreos capítulo 5, debemos recibir más y más alimento sólido, porque eso nos va a hacer que alcancemos madurez. Hermano, no apaguéis al espíritu, es una orden de Dios, es un imperativo de Dios. Debemos mantener la llama encendida. No debemos enfriarnos, amados hermanos. Tenemos que tener una fe fervorosa. Una fe fervorosa. ¿Por qué es que nosotros no debemos permitir que el fuego se apague, mis hermanos? Romanos 12, capítulo 12 de Romanos, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, fervientes en espíritu, con pasión, con una entrega completa, total, entendiendo que nosotros no estamos sirviendo a cualquier Dios, sino al Dios que hizo morada dentro de nosotros. Con pasión debemos servir. Vuelve al primer amor, aviva el fuego, atiza ese fuego, que no se apague la llama, no debe apagarse. Debemos estar siempre ocupados en que eso no se apague. Es un imperativo, es una orden, mis hermanos, ferviente en espíritu. Debemos adorar al Señor con fervor, con pasión, como dije. Como Apolos, por ejemplo, ¿no? Apolos era de espíritu fervoroso, dice. Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Eso lo vemos en Hechos 18, 24 al 26. Después Aquila y Priscila, hermanos de la iglesia, los separaron a Apolo para instruirlo más y mejor en el camino del Señor, pero tenía un espíritu fervoroso y servía con esa pasión, hablaba con esa pasión, con ese fervor, con ese fuego que ardía dentro de su corazón. Otra pregunta, ¿por qué no debemos dejar que el fuego se apague en nosotros, mis hermanos? Primero, porque el fuego simboliza la propia persona de Dios, mis hermanos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, dice lo siguiente. No debemos dejar que el fuego se apague porque el fuego simboliza la propia persona de Dios. Deuteronomio 4, 24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Él es fuego consumidor. Casi siempre Dios, mis hermanos, cuando vemos el Antiguo Testamento, casi siempre Dios en el Antiguo Testamento se manifestó en fuego. Eso lo vemos en Éxodo, por ejemplo, capítulo 3, versículo 2 y 3, cuando Dios se manifiesta a Moisés a través de una zarza ardiendo. También lo vemos en Éxodo 13, 21, lo vemos en Nehemías 9, 12, vemos también en el versículo 19 de Nehemías, vemos en Número 14, 14, lo vemos en Deuteronomio 1, 33, lo vemos en Isaías 4, 5, en Daniel 7, 9, cómo el Señor y en muchos otros versículos que el Señor se manifestaba
en fuego, mis hermanos. Es fuego consumidor nuestro Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, es simbolizado por el fuego. Y todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. Si ha nacido de nuevo, si ha sido regenerado, si es una nueva criatura, el Espíritu Santo lo tiene en el corazón. El Espíritu Santo es simbolizado por el fuego. Y debemos buscar la llenura, mis hermanos, como hablamos siempre del Espíritu Santo de nuestro Dios. No dejar, hermano, que el fuego se apague. Más llenura, más fuego en el creyente, más purificado estará, más santidad, más poder, más luz habrá en ese creyente que aviva el fuego dentro de su corazón. No dejemos, hermano, entonces que ese fuego comience a apagarse. Dios nos está exhortando, Dios nos está llamando a no descuidar ese fuego, a no descuidar ese fuego en el altar de Dios. La llenura del Espíritu es lo que debemos buscar, mis hermanos, porque sin él la vida espiritual sería muy difícil, muy imposible. No podemos ser un reino de sacerdotes con un espíritu apagado, pasivo, mis hermanos. El Espíritu Santo que está en nosotros, ¿está activo o está pasivo? Va a depender de nuestra obediencia, de lo que hacemos. Si estamos ahí siempre predispuestos a llevar el evangelio, siempre aprovechando bien el tiempo, siempre aprovechando cada oportunidad que el Señor nos presenta para compartirle a un amigo, un conocido, un pariente o a donde sea que andemos, que el Señor nos dé la oportunidad de poder compartir el evangelio. Debemos estar siempre con el espíritu activo dentro de nosotros. Un creyente apagado, mis hermanos, pasivo, está sin el gozo. Está sin el gozo, porque dijimos que si Dios dice que no debemos apagar el espíritu, al espíritu, es un mandamiento. Y si no obedecemos, si no revisamos nuestra vida espiritual, no hacemos una introspectiva de mirar hacia adentro y ver cómo está nuestro corazón, cómo estamos nosotros. Estamos pecando, mis hermanos. Y si estamos pecando, el gozo de la salvación no se dejará ver. Estaremos sin la alegría de, como dije, del primer amor. La alegría esa que al principio teníamos, ese gozo, esa pasión, esa alegría, ese entusiasmo de saber que hemos tenido un encuentro con el Señor, de la gloria. Si Dios manda a estar siempre gozosos, mis hermanos, es porque también Él nos capacita para eso. Dios nos capacita, el Espíritu Santo nos capacita. Dice 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. No de vez en cuando, no dependiendo de las circunstancias, no veamos qué pasa hoy o aconteció algo, perdí el gozo. Puedes perder la alegría quizás en el momento, pero el gozo que es interno, fruto del Espíritu, es permanente dentro del creyente. No va a perder, no debe perder el gozo. No debe perder el gozo de la salvación. Vemos eso que pasó con el rey David cuando él pecó. Lo que hace que el fuego se apague es la falta de combustible, mis hermanos. Y hay dos tipos de combustible que hacen que el fuego permanezca encendido. Y eso es la oración y la lectura de la palabra de Dios. Oración y lectura.
Es lo que la iglesia primitiva hacía cuando ellos eligieron a los diáconos para que los que eran columnas de la iglesia no descuidaran la vida de oración y la enseñanza de la palabra. Oración y lectura, oración y enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que hace que el fuego esté encendido, mis hermanos. El fuego a través de la oración y de la palabra. Ese fuego está ardiendo siempre, encendido siempre. No podemos ser llenos del Espíritu, mis hermanos, sin oración. No podemos ser llenos del Espíritu sin la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 29, Dios pregunta, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Su palabra es fuego. Es como fuego, mis hermanos. Vemos también a aquellos dos discípulos en el camino a Emaús, mis hermanos. Hermoso esto. Eso lo vemos en Lucas. Los invito a abrir su Biblia en Lucas 24, 32. Aquellos dos discípulos que iban conversando en el camino cuando el Señor de la gloria ya resucitado caminó junto a ellos. Dice Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro. Escucha, hermano. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No ardía nuestro corazón en nosotros. Es lo que produce la palabra, mis hermanos. Cuando nosotros recibimos la palabra con gozo, con entusiasmo, no leer por leer la Biblia, no leer la Biblia porque, bueno, el pastor mandó a leer, o porque es una obligación leer, debe ser un gozo. Oración para que Dios, como hacemos nosotros antes de empezar la reunión, oramos que el Señor nos abra el entendimiento, que el Señor abra el entendimiento de la iglesia, que el Señor use nuestras vidas, que nos dé sabiduría. La oración es fundamental. No leas la Biblia por solamente cumplir. Dios no necesita de nosotros, mis hermanos. Nosotros necesitamos de Él. Si vamos a leer la Escritura, debemos leer la Escritura. Lo hagamos con pasión. No te quebrantas ante la palabra de Dios. Todo eso es una muestra. Ya no tienes ganas de orar, de leer, de congregar. Todo eso es una muestra que ese fuego se está apagando, hermano. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que te está y me está exhortando a volver al primer amor, a volver otra vez a avivar ese fuego, a volver otra vez a introducirme en la Escritura con fe, con pasión. Vemos entonces a estos dos hermanos que caminaban en ese camino y Jesús se acercó y Jesús le habló la palabra y abrió las escrituras y el corazón de ellos estaba ardiendo. Es lo que produce la palabra del Señor. Trae la palabra de Dios, ese fuego, mis hermanos, ese poder dado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Comienza a buscar más, mis hermanos, mi hermano querido, comienza a buscar más el fuego del Espíritu, comienza a buscar más la llenura del Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempo de apostasía. Busca a Dios, busca la palabra.
Conoce más la palabra, conoce más al Dios de la palabra. Ten comunión permanente con Él. Intimidad. Mateo 6:6, entra a tu cuarto. Comienza a hacer eso. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, dobla tus rodillas, clama a tu Padre. Él está en secreto. Parece que no está, pero sí está. Y ese Dios que es tu Padre, si has nacido de nuevo, ese Dios que ve en los secretos, te va a recompensar en público. Y todo es para su gloria. Dios dará oportunidades de que compartas el evangelio, de que puedas discipular a alguien. Dios dará esas oportunidades de que podamos tener el privilegio de servir. No fuimos llamados solamente para ser salvos, para formar parte de la familia de Dios, para ser adoptados en el amado. No fuimos llamados solamente para eso, fuimos llamados para anunciar las virtudes de Dios, los atributos de Dios. No uses tanto, mis hermanos, o mi hermano, no uses tanto las redes sociales para hablar de fútbol, de discutir de fútbol, de política. Aprovecha el tiempo. No pierdas el tiempo en esas cosas. Si vas a compartir algo que sea un versículo, que sea algo que edifique, que se vea que eso es lo que está en el corazón. Porque lo que está en el corazón, de eso va a hablar tu boca. Y eso queda reflejado, mis hermanos, en lo que hacemos, en cómo vivimos, en lo que compartimos. Aviva el fuego, que no se apague nunca ese fuego. Comienza a buscar más la llenura del Espíritu, mis hermanos. Otro motivo que hace que ese fuego se apague es el pecado de la infidelidad, mis hermanos. Por eso Santiago, que le habla o que escribió para la iglesia, Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se va a constituir en enemigo de Dios. Eso es pecado. Entonces, eso hace que el fuego comience a apagarse, mis hermanos, la amistad con el mundo. Y en el mundo, como dice Mateo 24:11-12, está cada vez más y más multiplicada la maldad. Cada vez más y más la maldad va apareciendo en el corazón de aquellos que no conocen a Dios. Muchas falsas enseñanzas, mis hermanos. Falsos predicadores, mucha falsa doctrina es lo que está en el mundo. Por eso debemos cuidarnos del mundo. Por eso nosotros debemos también conocer más y más la palabra para presentar defensa. No para ir a discutir, no para pelearnos con nadie, sino para presentar defensa del evangelio. Apologética, mis hermanos. Nosotros no podemos presentar defensa, no podemos pararnos al frente de una persona que ha sido mal enseñada de la teoría del Big Bang, enseñada la teoría de la evolución y todas esas cosas, y qué onda con el aborto, qué opinan ustedes y todo eso. No podemos nosotros entablar esas charlas, esas conversaciones bíblicamente, si no estamos llenos del Espíritu y lleno del conocimiento de la palabra de Dios. No descuides eso, mi hermano. Es un mandato, es un imperativo de parte de nuestro Dios. Si descuidamos nuestra vida espiritual, estás pecando. Estoy pecando. Si día a día no abro la Escritura, pero como dije, debo abrir la Escritura con el entendimiento que Dios me va a hablar, que el Espíritu Santo me va a hablar, me va a fortalecer, me va a dar sabiduría. El mismo Dios nos dice,
Si te das cuenta que te falta sabiduría, pídeme, te la voy a dar gratuitamente. Y cuando no pedimos esas cosas espirituales, mis hermanos, es porque no creemos. Si falta oración es porque no creemos de que Dios escucha y Dios responde. Cuidado, mis hermanos, cuidado, amada iglesia. Cuidado con dejar apagar el fuego. Es un mandato de Dios para los sacerdotes de aquella época. No debe apagarse el fuego. Todo eso nos iba llevando a Cristo y su iglesia. Que no se apague ese fuego, que no se apague esa pasión. Cuarta cosa, otra cosa que podemos ver que hace que el fuego se apague es el pecado no confesado, mis hermanos. Pecado oculto. Como lo dice el rey David en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y en el Salmo 51, el mismo David, que tuvo esta trágica caída, esta mala experiencia, él pide que lo lave más y más el Señor, profundamente, y que le vuelva el gozo de la salvación. Entonces, debemos cuidarnos, mis hermanos. El rey David, él vio lo que pasó con Saúl. Saúl no tenía sosiego, no tenía paz, mis hermanos. David tenía que tocarle una melodía para que él pudiera un poco apaciguar ese espíritu que lo incomodaba todo el tiempo. David sabía de eso. Cuidemos nuestra vida espiritual, mis hermanos. Busquemos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Él vio, David, cuando Saúl perdió esa unción, perdió esa comunión con el Señor. Conclusión, mis hermanos. Pregunta, ¿qué debo hacer para mantener ese fuego encendido? Primero, busca ser lleno, como dije, del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, dice Pablo, en lo cual hay disolución. Antes bien, o sea, lo contrario, antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo sabía, obviamente, como sabemos nosotros, el creyente ya tiene el Espíritu Santo, pero Pablo nos está llevando a ser llenos del Espíritu. Es una tarea nuestra, mis hermanos. Una responsabilidad de la iglesia, una responsabilidad del creyente. Llenarse del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, segunda de Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Es una tarea nuestra, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Nosotros sabemos que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia, nos purifica. Segundo consejo para no enfriarnos espiritualmente, debemos leer más su palabra, mis hermanos. Como dije, debemos leer más la Escritura, alimentarnos más de su palabra. Tercero, debemos estar más en comunión con los hermanos. El próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos en la iglesia. Si bien es cierto, ahora debemos pecar un poco de antipático, porque bueno, es así como debemos mantener la distancia. Pero debemos estar ahí para alabar juntos como familia al Dios que nos salvó.
No importa quién predique, mis hermanos, porque a veces hay problemas, ese tipo de problemas en muchas iglesias. ¿Y quién va a predicar el domingo? Bueno, fulano. No me gusta mucho como fulano predica. No vamos a verlo a fulano en la iglesia. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no en las cosas de la tierra, dice Pablo. Dice Dios a través de Pablo. No es la elocuencia del predicador, no es si el predicador tiene mejor o no es tan bueno en la oratoria. Debemos ir a buscar, alabar, bendecir, exaltar, dar alabanza, honra y gloria al Dios que me salvó. Estar en comunión, seguir en comunión con ese Dios que me salvó y estar en comunión con los hermanos, porque eso es lo que Dios quiere. Por eso Salmo 133 dice que bueno que estén los hermanos juntos en armonía. Segunda de Timoteo, mis hermanos, los invito a ir a Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, su amado hijo en la fe. Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo, y ese no es un consejo de Pablo solamente para su hijo en la fe, Timoteo, es un consejo para nosotros, los hijos de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives o atices el fuego del don de Dios que está en ti. Eso lo ha colocado Dios, ese fuego de Dios está en ti. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Eso es para todo creyente, mis hermanos. Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Es lo que da el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y de amor y de dominio propio. Aviva el fuego del don de Dios. Es un consejo de Pablo a Timoteo. Es un consejo de Dios a través de Pablo, a través de la Escritura, para nosotros. No mires a los costados, hermano. No critiques a la esposa del Cordero. Cuidado, mis hermanos. No critiques a la amada iglesia del Señor, porque estás criticando a su esposa. No mires a los costados. No comiences a mirar las fallas, a mirar que el hermano hace esto o aquello, que ha ido vestido así, que, en fin, estás hablando mal de la esposa del Cordero, de aquel que derramó su sangre para comprarla, para redimirla. Entonces, mira a Cristo, aviva el fuego, vuelve al primer amor, que no se apague el fuego del Espíritu Santo. Sé, amado hermano, un siervo de Dios, fervoroso, sirve fervientemente al Señor. Aprovecha bien el tiempo. Ora a Dios que nos dé oportunidades de compartir el Evangelio, de no estar callado, comenzar desde nuestra casa, nuestra familia, compartiéndoles la palabra. Pero tú tienes una responsabilidad, amado hermano y hermana. Recuerda, hermana también, porque es para las mujeres también. A este Timoteo, que Pablo lo estaba aconsejando que avive el fuego, ese Timoteo fue instruido
por su madre, por su abuela. No es solamente esto para los varones. Aunque somos reyes, sacerdotes, tenemos responsabilidad y Dios nos va a llamar y nos va a pedir cuenta por lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Pero la esposa, la mujer, como ayuda idónea, también tiene responsabilidades. Y debe aprovechar bien el tiempo. Y debe tener conocimiento de la Escritura, no para subir al altar y ser una pastora, porque eso no es bíblico, pero sí para, como dice también la palabra, instruir a las más jóvenes, para hablar, para hacer reuniones de mujeres y compartir el evangelio. Anunciar también las virtudes, porque si es una mujer que ha sido regenerada, debe también ser una mujer llena del Espíritu y debe aprovechar toda oportunidad que el Señor le da. No vivimos para nosotros, mis hermanos. Vivimos para Dios. Vivimos para su gloria. Bueno, mis hermanos, espero que esta enseñanza, así como ha traído para mí esa exhortación, no te duermas, no te enfríes, no apagues el fuego, no te distraigas, no pierdas el tiempo. No sustituyas la palabra por el celular o por la televisión. Nos distraemos por ahí un momento, por supuesto, pero que eso no ocupe más tiempo en nuestras vidas, porque va a traer serias consecuencias, amada iglesia. No hay tiempo para perder, el tiempo se termina. Jesús está a las puertas, Él está volviendo a buscarte. Sé como las vírgenes prudentes. El aceite simboliza el Espíritu Santo, como dijimos, el fuego. Esa lámpara debe estar encendida. Ese fuego debe estar siempre ardiendo.